transcurso de los siglos 3, 4 y 5 a.C., Roma dejó de ser una ciudad-estado para constituirse en un fuerte estado y un poderoso imperio militar y colonizador. Se dieron grandes progresos en la planificación urbana y en la construcción de obras públicas. Pero Roma no alcanzó su máxima expresión hasta el siglo II, cuando ocupó todas las tierras que rodeaban el Mediterráneo. Su cultura fue un resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. En ellas estaba la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente como la Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Planta de la ciudad romana. Las ciudades conformaron la estructura civil y social de la civilización romana. Se centralizaba en el comercio, se realizaba en los distintos pueblos conquistados y en general se controlaba la población. El diseño de las ciudades romanas sigue unas pautas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y militares. La ciudad romana está compuesta por una serie de módulos iguales, distribuidos ordenadamente paralelos y separados por calles. Forman un conjunto de diseño rectangular que está rodeado por una muralla perimetral con torre de vigilancia. Todas las calles son iguales, excepto por dos, la que va de norte a sur y la que va de este a oeste, que son más anchas y que terminan en las únicas 4 puertas que tiene la muralla. En este cruce de estas dos calles se ubica el foro de la ciudad y el mercado. Con estos módulos se diseñan los diferentes edificios públicos, como el anfiteatro con 2 módulos de largo y medio de ancho, el teatro con un módulo, el mercado un módulo y el conjunto del foro 2 módulos. La arquitectura en la ciudad romana. Dentro de la ciudad romana, la arquitectura es lo más original y significativa del arte romano. Desarrolla una concepción propia y original del espacio y de las diversas formas constructivas. La arquitectura romana se desarrolla por 2 factores. En primer lugar, debe de ser símbolo del imperio y por lo tanto reflejar los ideales de poder, orden, permanencia, grandeza, entre otras. Y en segundo lugar, tiene que servir para satisfacer las necesidades surgidas del desarrollo de la sociedad, que requiere edificios vastos y complejos que pueden acoger a grandes multitudes. Los materiales que se utilizaban para realizar viviendas y edificios dentro de la ciudad romana: la piedra, que sobre todo era el mármol, o placas de mármol para recubrir las paredes, el hormigón, innovación que permite construir edificios más sólidos y espaciosos, sobre todo para las bóvedas y las cúpulas, y el ladrillo reporta grandes ventajas económicas y rapidez. Una basílica romana era un edificio público que se utilizaba principalmente para tribunales legales y asuntos comerciales. Dado que todas las ciudades construidas por los romanos fueron diseñadas en los mismos planes, cada ciudad romana tenía una basílica. Las basílicas siguieron un estilo general de la arquitectura que hizo que el edificio tuviera una forma aproximadamente rectangular. La basílica más antigua conocida fue construida en el Foro de Roma en el año 184 a.C. por Cato el Viejo y se llama la Basílica de Porcio. Al final del Imperio Romano, el foro solo tenía al menos 7 basílicas. La basílica romana tenía normalmente una planta rectangular dividida internamente en 3 o 5 naves por pilares o columnas, y tenía una o 2 ábsides, semicircular o rectangular.
Las entradas 1 o 2 estaban situadas en el lado opuesto de cada ábside. Las basílicas romanas acogían reuniones de diversas índole y se utilizaban como diversos fines: para las asambleas del municipio, como mercado, como tribunales, para hacer ejercicios militares, un teatro o un edificio de balneario. La basílica era un lugar donde las personas podían ir a discutir negocios y debatir leyes. También era un lugar donde los grupos de personas podían reunirse como los primeros cristianos sin tener otro lugar al que ir. En el interior, las basílicas fueron decoradas de manera elaborada porque estos edificios tenían gran importancia en las ciudades romanas. Además, algunas basílicas tenían una plataforma elevada para que las personas importantes hablaran o hicieran anuncios. Las basílicas tenían suelos decorados con piedras finas como el mármol del Lejano Oriente, principalmente de Egipto y del norte de África. Los acueductos romanos fueron construidos por expertos romanos, con características propias a lo largo de todo el Imperio Romano. Su finalidad era transportar agua de manantiales externos hasta las ciudades y pueblos. El agua de los acueductos se suministraba a diferentes lugares: termas, letrinas, fuentes y hogares privados. También se empleaba para apoyar operaciones mineras, molinos de agua, granjas y jardines. Los acueductos únicamente dejaban que el agua se moviera por gravedad a lo largo de un ligero gradiente de descenso global en conductos de piedra, ladrillo u hormigón. La mayoría de los conductos eran enterrados bajo tierra y seguían el contorno del terreno, equivocando los obstáculos o, con menos frecuencia, atravesando un túnel. Cuando se llegaba a los valles o las tierras bajas, el conducto se llevaba sobre puentes, se conectaban a tuberías de plomo, de cerámica o de piedra de alta presión. Conocían bien el principio de los vasos comunicantes y el golpe de ariete. El primer acueducto de Roma se construyó en el año 312 a.C. y suministraba agua a una fuente del mercado de ganaderos de la ciudad. En el siglo III, la ciudad tenía 11 acueductos, manteniendo una población de más de 1 millón. Se suministraba a los numerosos baños públicos de la ciudad. Ciudades y pueblos a lo largo del Imperio Romano emularon este modelo y financiaron los acueductos como objeto de interés público y orgullo cívico. Un lujo costoso pero necesario al que todos querían y podían acceder. La mayoría de los acueductos romanos fueron fiables y duraderos. Se mantuvo hasta principios de la era moderna y los hay que todavía están en uso. Un arco de triunfo es una construcción monumental independiente en forma de puerta, con uno o más pasillos diseñados para ser atravesados por un camino y generalmente construidos para celebrar una victoria en la guerra, un hecho característico entre las culturas antiguas. Esta tradición nació en la antigua Roma y muchos arcos construidos en la época imperial todavía se pueden admirar hoy en la ciudad eterna. En su forma más simple, un arco de triunfo consiste en 2 pilares masivos conectados por un arco, coronado con un entablamiento plano o ático en el que se puede montar una estatua o que lleva inscripciones conmemorativas. La estructura principal suele estar decorada con papel, relieves esculpidos y dedicaciones.
Es un monumento que se construía en una de las principales calles de la ciudad para que el emperador victorioso pasase bajo su bóveda. No es solo un marco del paseo triunfal, sino una pieza inmortal donde esculpía sus hazañas en las batallas y en la historia, lo cual quedaría para siempre. Uno de los arcos de triunfo más antiguos conservados en Roma es el Arco de Tito en Italia, dentro del Foro Romano, coronando la subida hacia el Palatino. Este arco de triunfo se levantó en Roma en el año 80 después de Cristo, formando parte de la Vía Sacra, el cual era un monumento en honor al emperador Tito, que en ese mismo año sería quien inaugurara el Coliseo. Tito tuvo un papel importante en el devenir de Roma, ya que en medio de una guerra civil, él y su padre se encontraban en una campaña militar para la caída de Jerusalén. Los arcos de triunfo romano reflejan a la perfección cómo esta civilización utilizaba la arquitectura para hacer sus hechos y así conservarla en un testimonio de su pasado glorioso, para las generaciones futuras. A día de hoy, los arcos romanos nos siguen sorprendiendo por su belleza, grandiosidad y sobre todo por su antigüedad. Anfiteatro. Los anfiteatros eran estructuras construidas en todo el Imperio Romano, en las que la gente podía ver espectáculos como juegos de gladiadores, simulacros de batallas navales, cacerías de animales salvajes y ejecuciones públicas. Los más grandes, normalmente de forma ovalada, podían albergar a decenas de miles de personas y se convirtieron en un punto central de la sociedad romana y de lucrativo negocio de entretenimiento. Los anfiteatros son uno de los mejores ejemplos que se conservan de la antigua arquitectura romana y muchos de ellos siguen hoy en día, albergando eventos que van desde representaciones de gladiadores hasta conciertos de ópera. Uno de los anfiteatros más conocidos es el Coliseo romano. Los teatros romanos, en los cuales los actores hacían muchas veces representaciones de la mitología romana. Por suerte para nosotros, aún se conservan muchos de ellos en buen estado y nos han permitido conocer más sobre sus características y sobre lo que se podía ver en ellos. El origen del teatro romano se dio en Grecia cerca del siglo III a.C., cuando en Roma empiezan a formar las primeras obras de teatro con sus esculturas. Los primeros usos y obras que se pudieron ver en Roma tenían una fuerte relación con la religión y con los dioses. Las primeras construcciones de teatros en Roma se hicieron con materiales endebles como eran el adobe y la madera, y es que los teatros se demolían una vez que se habían realizado las obras o los eventos previstos. Esto se debía a una ley que les impedía hacer teatros fijos, pero fue cerca del año 55 a.C. que se construye el viejo teatro de Pompeya, en el cual incluye un templo y de tal manera que esquivó la ley y siguió conservándose en pie. El teatro romano contaba con ciertas partes. El escena de front o frente escénico se componía con una serie de columnas. La orchestra era un semicírculo frente al escena de front, se sentaban los poderosos donde el cual se encontraba el coro que acompañaba la obra. El aditus eran los pasillos laterales que daban acceso a la orchestra. La cavea, estructura semicircular donde se sentaba la gente que iba a ver la obra. La vomitoria eran unas entradas en bóveda por donde se accedían a la cavea. Y por último, el proscanium era el espacio que estaba delante donde se desarrollaba la obra. Las viviendas de la antigua Roma. Las viviendas tenían tres modalidades principales: domus e insulae, como viviendas urbanas, y villae en el campo. Las casae, o viviendas primitivas, posteriormente las más humildes, de esclavos y clases bajas, construidas con medios muy precarios, se han convertido con mayor dificultad. Evolución histórica. Los latinos de la Italia prerromana vivían en casae, cabañas redondas o elípticas coronadas por un techo cónico de paja. Tenían puertas cuadradas y ventanas con una o dos hojas. Se disponían sobre una base que las aislaba de la humedad.